Han pasado 20 minutos de las 8 de la mañana. Lo contábamos un poco en los títulos cuando abríamos el programa de los números que conocimos ayer a través del INDEC, con una pobreza que aumenta hasta el 40,9%, una situación que alcanza más de 18 millones de personas y un montón de datos y de números que la verdad y en realidad preocupan. Y mucho, para poder ampliar un poco esto y para analizarlo mejor, estamos en comunicación con Jorge Paz. Él es consultor del UNICEF, también es investigador del CONICET y nos atiende muy amablemente en esta mañana. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan? Bien, bueno, unos números que a priori, digamos, ahora nos vamos a meter un poco a desglosarlos, pero que son preocupantes, ¿o no? Sí, claro, o sea, la pobreza está a un nivel muy alto. Lo que hay que marcar, creo, que esto es una situación que ya viene de un nivel alto, sí, y que se agudiza por la crisis de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, en realidad. Y bueno, llegamos a este nivel que es un poquitito más alto de lo que habíamos previsto de acuerdo a lo que pensábamos que iba a pasar por los números que se estaban manejando a nivel nacional, por la caída del producto, de la actividad económica. Nosotros calculábamos que iba a estar un poquitito por debajo, en 38 más o menos, y bueno, nos sorprendió un poco este aumento fuerte, lamentable, pero creo que hay algunas explicaciones que las podemos charlar acerca de por qué aumentó de esa manera, ¿no? Sí, el presidente ayer, justamente después de conocerse estos datos, hizo una clara referencia a estos números, aclarando también que sin una ayuda por parte del gobierno que se ha dado durante esta pandemia estaríamos hablando de números completamente peores, pero ¿a qué podemos, o también cuáles fueron de todo este detalle lo que más te sorprendió o lo que menos esperabas? Bueno, mira, uno tiene que tener en cuenta que el dato en sí es un dato semestral. Es decir, que está combinando dos trimestres, ¿no? Dos partes, digamos, del elevamiento que hace INDEC para poder recuperar el dato de pobreza. El primer trimestre había dado 35% de pobreza, o sea que no había cambiado prácticamente nada de lo que había pasado el año 2019, daba lo mismo. Entonces, si ahora está dando 40%, hace la cuenta, es casi un promedio simple, digamos, entre las dos cifras, quiere decir que en el segundo trimestre de este año, la pobreza midió un 47, ¿no? Claro. Eso es eso me parece impresionante, pero cuando me pongo a razonar el motivo de que esto haya pasado, no me sorprende tanto, digo, está capturando. Ten en cuenta que el encuestador de INDEC pregunta por los ingresos que percibe la población en el mes anterior. Entonces está captando el momento más duro de la cuarentena, es cuando la actividad económica se paralizó después de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, que la actividad económica se retrajo prácticamente a cero. Entonces, durante ese periodo todavía no está captando algo que ahora ya está aceitado en el sistema económico, que es las medidas de protección social que tomó el gobierno, el IFE, el bono de la AUH, la tarjeta alimentaria y todas estas medidas que se tomaron, que en ese momento estaban recién implementándose. Bien. Entonces, acá hay un proceso de acomodamiento y lo que está capturando INDEC es justamente el periodo de mayor dureza del tema. Yo calculo, y con esto completo la idea, que mucha gente debe haber contestado, te lo digo así de manera muy sencilla, mucha gente debe haber contestado ingresos cero, pero probablemente al día siguiente le estaba cobrando el IFE, porque todo es tan dinámico, tan cambiante, puede haberte dicho a la gente, mirá, yo el mes pasado no cobré nada, pero ahora tengo las solicitudes. Digo, porque si uno piensa en situaciones similares, como donde daban datos más o menos parecidos, como la crisis del 2001, tendríamos, si sería tan grave la situación, tendríamos que estar presenciando saqueos y no es lo que está pasando, digo, o sea, después de eso vino un proceso de amortiguación muy fuerte. ¿Podemos pensar o imaginar o aspirar a que esto mejore o estos números se reduzcan un poco en los próximos meses? Entonces, exactamente, que ahora, digo, si en este momento estuviésemos haciendo la medición, yo pienso que daría bastante menos que ese 47%
que debe haber dado en el segundo trimestre. INDEC da el 40 porque es de todo el semestre, ¿sí? Claro. Pero está capturando una parte muy crítica de la economía. Perdóname, Juan, ¿te puedo dar una cifra para complementar el análisis? Digo, no quiero ser tan pesimista con todo esto. Fíjate que estaba haciendo las cuentas, ¿no? El cambio de 2018 a 2019, la pobreza aumentó un 30%. Sí. Ahora, de 2019 a 2020 aumentó un 15%, la mitad. Bien. O sea, el salto fuerte de la pobreza fue entre 2018 y 2019. Pasó del 27,3% en 2018 al 35,4% en 2019. Claro, y ahora pasó al 40,9%. Claro, estamos hablando de, para llegar a estos números, en realidad teniendo una base muy importante de pobreza. No es que llegamos de un día para el otro. Exactamente, vos estás partiendo de un nivel muy elevado, pero en realidad el aumento muy fuerte fue un poquito antes. Quiero decir con esto, la inflación, que es el fenómeno que explica el aumento de la pobreza entre el 18 y el 19, el golpe inflacionario ese que hubo en ese momento, llevó más gente a la pobreza que la cuarentena, medida así como está, como te comentaba recién, ¿no? Claro. A mí uno de los números, porque esto en lo global o en lo macro, digamos, cuando hablamos de 40% de pobreza y demás, a veces me gusta ir un poco a los detalles, y en uno que me sitúe un poco es en el que habla de este ingreso promedio de los hogares y la diferencia que hay con la canasta básica total, que por los números que se hablaba está en 43.785 pesos la canasta básica, y el promedio de los hogares pobres, el ingreso es de 25.579 pesos, o sea, 18.000 pesos de diferencia. Me parece una brecha muy grande, digamos, como para encontrar una solución. Exacto, eso se llama, eso en términos técnicos, como vos lo dijiste, se llama brecha de pobreza, es un indicador que se suele usar para medir esa diferencia. Ahora, te digo por qué puede estar dando eso acorde al razonamiento que te estaba haciendo hace un momento. Si hay mucha gente que te contestó ingreso cero, eso te hace caer el promedio de ingresos, pero estrepitosamente. Es como cuando vos vas viajando en el auto y te parás una hora a comer o a tomar un café, qué sé yo, y perdés promedio. Decís, bueno, vine a 80 kilómetros por hora, pero en realidad mientras estuviste en movimiento fuiste a 120, ¿no? Claro. Pero te detuviste y ahí hiciste velocidad cero. Es lo mismo que pasa con esto. Si hay mucha gente que te contestó ingreso cero, el ingreso promedio se debe haber ido muy abajo, y eso te explica la enorme brecha. Fíjate que también es acorde con eso el aumento de la indigencia, que fue muy fuerte. Eso sí me sorprendió mucho, porque pasó de 7 y algo, 7 creo, a 11. También yo creo que está ocasionado por eso, porque si vos sumás el ingreso de una familia que recibe protección, por ejemplo, recibe aguache, dice, no puede nunca haber aumentado tanto la indigencia como lo hizo ahora, ¿no? Sí, digamos, en las situaciones peores o más bajas ya veníamos, digamos, con esta ayuda social que finalmente nos llama un poco la atención también cómo se llegan a estos números. Otro de los datos me parece que viene preocupante es cuando se separa por el rango de edad y los menores de 14 años. Se habla de un 56% que son pobres, los menores de 14 años en nuestro país, que me parece que es tan importante, digamos, para la actualidad que sean pobres, obviamente, pero una preocupación general también en el crecimiento de todos esos chicos y chicas. Por supuesto, porque esto es una bomba de tiempo, digo. O sea, esto es algo, lo que se conoce con el nombre de la reproducción intergeneracional. O sea, acá hay una cicatriz que queda desde este momento, digamos, para estos chicos. El ingreso al mercado de trabajo dentro de 15 o 20 años hacen sentir el efecto de haber crecido en pobreza, ¿no? Claro. Más o menos las distancias siempre son así. Es decir, cuando vos tenés una tasa de pobreza determinada, la pobreza infantil se sitúa entre 11 y 12 puntos por encima de la tasa de pobreza general. ¿Y esto por qué se da? Porque los hogares pobres generalmente hay muchos niñas y niños en esos hogares pobres. Claro. Entonces tenés un bolsón de niñez muy importante, mayor que el que tienen los hogares no pobres, ¿no? Que son hogares o unipersonales o de parejas solas con pocos niños, ¿no? Claro. En esa diferencia social también está por eso ese aumento, digamos, de la cantidad de niños.
Claro. En referencia a los números que se han conocido, primero te quiero llevar a dos puntos. Sí. Uno a nivel nacional, de la diferencia entre los lugares o las provincias, digamos. Se habla de un Gran Buenos Aires con un 47,5%, por ejemplo, pero compararlo esto primero con el país y después me gustaría llevarlo un poco a las regiones, eso. Bien, perfecto. Mirá, a mí lo que me da, yo estoy mirando acá la cifra de los partidos del Gran Buenos Aires, me da 47%, con lo cual la pobreza del aglomerado que se llama Gran Buenos Aires, que conjuga ciudad autónoma y partidos, te da un 41,6, 42%. Sí. Es muy importante la pregunta que haces, porque fíjate que el aumento que registra el país en su conjunto está muy influenciado por ese número. Claro. Yo ayer puse en un gráfico, estoy ahora construyendo justamente una interpretación de eso, todos los aglomerados, y en este proceso de aumento hubo muchísimos, casi la mitad de los aglomerados de las ciudades de Argentina bajaron la pobreza en este periodo. Y sí. Otro grupo importante, la otra mitad, aumentó la pobreza. Digamos, podemos hablar de ganadores y perdedores en este proceso, ¿no? Claro. Pero el aglomerado Gran Buenos Aires, los partidos de Gran Buenos Aires, al tener este aumento tan importante de pobreza, llevaron la media nacional muy alta. Pero el proceso, si vos lo mirás a nivel de aglomerados, sí tenés casos, por ejemplo, la ciudad de Salta aumentó 5 puntos porcentuales, está casi la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Claro. Pero hay muchísimos aglomerados en el mismo noroeste argentino que disminuyeron la pobreza. Y bueno, pero esto no se hace sentir en el global por el poco peso demográfico que tienen esas provincias en el país, ¿no? La mitad de la población del país está concentrada, digamos, en pocos centros urbanos que te explican por qué se da esa gran influencia que tienen sobre el número final, ¿no? Claro. Y esto llevado a la región, digamos, sobre todo a Sudamérica, comparando números con otros países, ¿en qué situación o qué información se puede acceder, digamos, para tener también un panorama en ese sentido? Mira, Juan, eso es muy complicado, porque te cuento que las comparaciones regionales las puedes hacer con las cifras que te da CEPAL. Claro. Y CEPAL tiene un cierto retraso hasta que todos los países remiten sus datos y ellos hacen todos los ajustes que se necesitan para hacer comparaciones. Tenés que hacer ajustes por monedas, por signos monetarios, tenés que llevar todos a dólares, tenés que hacer un ajuste por paridad de poder adquisitivo, por precios que están vigentes en todos los países, y eso lo vamos a tener bastante más adelante. O sea, ahora no hay una cifra que te permita ver el efecto de la pandemia en la región, ¿no? Cabo, te quería decir algo, sí. Algo que me parece que es importante sumar al análisis de los números que conocimos ayer. Creo que este aumento que se dio, de este 15% de aumento de la pobreza, creo que es, habría que mirarlo más en detalle y todavía no tenemos la información para hacerlo, pero creo que está explicado en su totalidad por el efecto de la cuarentena. Esto no hay un efecto adicional que esté explicando este aumento de la pobreza, ¿no? Bien. Entonces, en la medida en que la economía retome los niveles de actividad usuales, esto teóricamente tiene que disminuir, ¿no? O sea, tiene que volver al alto nivel que teníamos antes. Claro, o sea, vamos a seguir manejando un promedio alto de pobreza, pero bajando este número Exacto. que tenemos en la actualidad. Exacto. Cuando se empieza a normalizar un poco todo. Correcto, yo a esto les llamo pobres COVID, digamos, porque son productos de esta caída de la actividad que está explicada claramente, y bueno, ahí podemos empezar a hablar mucho sobre el tema del mercado laboral, sobre la inestabilidad, sobre la precariedad, la informalidad, y son problemas estructurales de la economía argentina que no resolvimos en los últimos 50 años, sí. Y que te explican por qué la pobreza en Argentina es persistente y cercana al 35% siempre. Esa es la pobreza crónica, digamos, que tenemos, ¿no? Sí, y a partir de ahí me parece, después de poder mejorar un poco estos números, de cómo empezar a bajar ese 35%. Y ahí va lo que vos decías de la niñez, ¿no? O claro. sea, ¿dónde vas a hacer la inversión? Y ahí tiene que estar puesta cuando estás pensando en cómo vas a hacer para bajar ese 35% crónico, y ahí tenés que pensar seriamente en niñez, ¿no? En invertir en ese sector de la población. En bajar ese Exacto. número, digamos. Exacto. Bien.
Bueno, será cuestión de seguir. Ahora, ¿cuándo volveremos a tener, digamos, un análisis de esta índole? Ahora podemos hacer un análisis importante, si querés podemos conversar después de la mitad de noviembre, porque el 6 de noviembre INDEC da a conocer los datos, cuelga en la página la base que le llamamos, los investigadores le llamamos los microdatos, sí, que te permiten hacer procesamientos como estos que yo te decía, bueno, mira, estos son pobres de pandemia, todo eso lo podemos mirar con más detalle en ese momento que sube los datos que hoy está dando a conocer a nivel así de difusión, ¿no? Más detallado, digamos. Exacto. En noviembre ellos suben la base de microdatos y ya nosotros tenemos acceso a hacer cruces, a mirar, a ver si nuestras hipótesis tienen algún sustento y demás. Y después tenemos ya el dato del próximo semestre, que ese lo vamos a conocer seguramente a mediados del año que viene, recién, ¿no? Bien. Bueno, el 7 de noviembre entonces te vamos a estar llamando 8 y 20. Dame un tiempo, el 15. Ya, bueno, el 15 vamos hay que procesar esa información y el 6 cuelgan, ellos tienen ahí en el calendario que van a colgar la base de microdatos. Bien, bien. Bueno, es muy interesante, la verdad. Sos muy claro y está bueno poder ir entrando en detalle, digamos, de todos estos datos, porque a veces nos quedamos con el título de la noticia que en Argentina hay 40 o 41 o 45 o 35% de pobres y está bueno ir desmenuzando un poco todo eso y ver los por qué y también el detalle de dónde y demás. Así que te agradecemos mucho, Jorge, por la comunicación esta mañana y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por la difusión. Pasaba Jorge Paz, él es consultor del UNICEF, también investigador de CONICET. Analizando un poco los datos que nos ha dejado ayer el INDEC con esta pobreza que aumenta a un 40,9 en nuestro país, que alcanza a más de 18 millones de personas, datos que preocupan, que están reflejados también directamente con la pandemia, pero con una base muy importante que ya traía nuestro país con lo que respecta a los pobres, más de un 35% que siempre es difícil de bajar o que viene siendo una base lamentable para la Argentina, y también haciendo foco en los menores de 14 años. En ese rubro superando el 50% de pobreza.